Mi nombre es Osvaldo Loera, soy psicólogo con formación en terapia existencial, maestro en tanatología y doctor en ciencias de la educación. Principalmente me dedico a acompañar a personas en duelo, sean por separación de un término de una relación, así como también por muerte en su diversidad, por enfermedad, por homicidio, suicidio, feminicidio, desapariciones, etc. En esta ocasión les hablaré un poco respecto a una propuesta terapéutica con la que he trabajado durante algunos años, llamada tanatología existencial. Para ello es importante quizás señalar qué es la tanatología, ¿no? Lejos de que se piense que la tanatología es sinónimo de terapia de duelo, la tanatología en realidad es un conjunto de saberes y de prácticas diversas, tanto prácticas sociales, filosóficas, médicas, clínicas y terapéuticas. Podemos pensar que hay una tanatología dedicada al tema médico, especializada en temas de cuidados paliativos, el cuidado de la persona al término de su vida, etc. Así como también tenemos una tanatología dedicada a temas sociales, para pensar respecto al cómo se muere en cada lugar y cuáles son las condiciones para que se den ese tipo de muertes. En ese mismo sentido, hay una tanatología de corte filosófica que tiene que ver con los estudios y las preguntas por la muerte, qué significa para el ser humano saber que ha de morir, ¿no? Y que la muerte es parte de su condición humana. Podemos reconocer que hay una dimensión de la tanatología dedicada a la terapia de duelo. En esta práctica de la terapia de duelo podemos conocer tanatologías de orientación humanistas, cognitivo-conductuales, psicoanalíticas, así como también en este caso la perspectiva existencial, que es la que he venido desarrollando durante algunos años. ¿A qué me refiero cuando hablo de tanatología existencial? La tanatología existencial es una forma de práctica de terapia de duelo, de acompañamiento a personas en duelo, apoyada de los fundamentos filosóficos del existencialismo, así como también de la fenomenología. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, apoyarnos de la perspectiva existencial de la filosofía nos ayuda un montón para comprender nuestra relación con la muerte. Una relación con la muerte no en un sentido biológico, sino en un sentido existencial. ¿Qué significa esto? Poder considerar que la muerte no es algo que está al término de la vida, sino una condición propia de la existencia. Dicho de otro modo, no es como un nacer, crecer, reproducirse, morir, sino que al nacer, filosóficamente hablando, la muerte ya es una posibilidad en nosotros y en nosotras. Eso tiene implicaciones importantes porque nos invita a pensar una tanatología no orientada exclusivamente a las personas enfermas terminales, sino reconocer que nuestra relación con la muerte se halla presente durante toda la vida. Y eso lo podemos constatar, ¿no? con el tema de las enfermedades, los accidentes, las pérdidas, como pequeñas experiencias cercanas a la muerte. Una comprensión existencial de la tanatología nos invita a generar conversaciones más precisas, más cercanas y también más comprensivas respecto a cómo nos vivimos con respecto a la muerte, con respecto a la pérdida, con respecto a las separaciones, con respecto a todo lo que deja de ser. Hay otro aspecto importante en la tanatología existencial que tiene que ver con un método específico. A diferencia de otras prácticas, quizá habrán escuchado como temas de la tanatología como en discursos de psicología de apoyo o manuales de autoayuda, etcétera, como ya déjalo ir, o los famosos pasos de las etapas del duelo, ¿no? Como negación, sufrimiento, etcétera, etcétera. A diferencia de ello, la tanatología existencial se apoya en un método que se le conoce como el método fenomenológico existencial. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en poder ejercitarse para comprender la experiencia de la persona tal cual está siendo en su singularidad. Es decir, lejos de creer que todas las personas en duelo lo viven de un mismo modo, la fenomenología nos invita a comprender o nos invita a intentar acercarnos a cómo lo vive una persona en particular, indistintamente de si entra en ciertas categorías o etapas preestablecidas o predefinidas. Esto tiene implicaciones éticas importantes en el acompañamiento, en el sentido de que un tanatólogo o una tanatóloga existencial, lejos de querer encasillar a su paciente en etapas predefinidas y decir, es que estás en negación, es que ya estás aceptando, etc.,
Lo que busca un tanatólogo existencial es comprender cómo la persona en particular que tenemos frente a nosotros lo está viviendo de manera tan específica y tan singular, indistintamente de si eso entra o no en categorías preestablecidas o predefinidas. Dicho de otro modo, y en términos generales, quizá pudiéramos decir que la tanatología existencial es una práctica de acompañamiento cuidadoso a las experiencias que viven las personas en duelo, experiencias sumamente singulares, sumamente personales. Al respecto, hay una acotación que me es importante señalar, que tiene que ver con qué entendemos por acompañamiento. A diferencia de lo que se cree en otras prácticas y se lleva a cabo en otras prácticas, para mí el acompañamiento consiste y conlleva en él una práctica y un posicionamiento ético, en el sentido de que quien acompaña no es el mismo que quien guía. Quien guía, por ejemplo, parte de un supuesto de conozco un punto de partida y un punto de término al cual he de llevarte o al cual he de orientarte o dirigirte. A diferencia de ello, quien se dice acompañante y quien se posiciona como acompañante parte de un no saber cuál es el camino. Y es un no saber porque el camino se va desarrollando poco a poco, progresivamente, además de que cada persona en duelo vive caminos de experiencias sumamente distintos. En ese sentido, sería incongruente pensar en una guía cuando cada proceso es completamente distinto. De tal manera que decirnos acompañantes implica reconocer que hay una disposición a estar al lado del otro, al lado de la persona que sufre, para ir viviendo su experiencia tal como le sea posible vivirla, indistintamente de si hay un camino o no, o un camino sinuoso, por ejemplo, o un camino en círculos, etcétera, etcétera. Quizá la función del tanatólogo existencial implica un gesto de paciencia, de humildad y de compasión a los caminos de cada persona respecto al duelo. Creo que en ese sentido podemos conocer un poco como las características principales de la tanatología existencial. En términos generales, esta es una práctica terapéutica de acompañamiento que parte de la filosofía existencial y de la fenomenología como método que nos ayuda a intentar escuchar cuidadosamente las experiencias de cada persona sin intentar etiquetarlas, sin intentar patologizarlas y sin intentar que caigan en una categoría específica. Las personas a las que acompaño parece ser que les viene bien este tipo de método, sobre todo por lo compasivo que puede resultar, al poder encontrar en un tanatólogo alguien que termine no juzgándoles ni presionándoles a que vivan su duelo de una manera específica, sino solamente acompañándoles, quizá también compartiéndoles como el sentir de este camino que está viviendo, compartiendo el diálogo que está sucediendo. Creo que en ese sentido, quizá de manera poética, pudiéramos decir que un tanatólogo existencial es un desconocido que habla con otro desconocido, intentando aprender a vivir después de una pérdida.